nos metemos de lleno en un solo capítulo de la Biblia, pero uno con una densidad increíble. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Para que nos hagamos una idea, es como recibir una última carta de tu mentor más querido. Está en el corredor de la muerte y estas son sus últimas palabras. No solo de ánimo, sino un manual de supervivencia. Sí, total. Un plan urgente para que continúes con el trabajo de su vida sin él. Ese es el contexto tan potente del texto que vamos a analizar. Es muy potente, sí. Y para guiarnos nos vamos a basar en un comentario teológico que lo desglosa todo, versículo a versículo. Queremos encontrar ese hilo conductor. La estrategia. Exacto. La estrategia que Pablo le lega a Timoteo para perseverar en un mundo que era muy hostil. Y todo empieza con una orden muy directa, casi marcial. Sí, la primera palabra que Pablo le lanza a Timoteo es esfuérzate. Pero claro, es clave entender qué significa esto. Porque no es un simple échale añas. No. Para nada. No es un aprieta los dientes y ya está. El verbo griego que usa es endunamú. Y la idea es más bien revístete de poder. Ah. O déjate fortalecer. La propia gramática del texto sugiere que es una fuerza que se recibe, no que se genera. O sea que el primer paso para ser fuerte es reconocer tu propia debilidad y buscar ayuda afuera. Exacto. Es como si le dijera, Timoteo, no vas a poder con esto tú solo. Conéctate a la fuente de poder que es la gracia de Cristo Jesús. No es autoayuda. Es otra cosa. Es otra cosa. Es un poder que capacita. Y es interesante la distinción que hace el comentario entre la gracia que nos salva, que es un regalo, y esta otra gracia. La que te sostiene. La que te sostiene día a día en la tarea. Pablo está hablando de esta segunda. Es el combustible para la misión, vamos. Y esa misión queda clarísima en el siguiente versículo. No se trata solo de que Timoteo sea fuerte para sí mismo. ¿No? Es para transmitir algo. Se habla de una cadena, ¿verdad? Es una cadena de custodia, en toda regla. Pablo le dice, lo que me has oído decir a mí, encárgaselo a personas de confianza que a su vez sean capaces de enseñar a otros. 4 eslabones. 4 eslabones. Pablo, Timoteo, esas personas de confianza y los otros. Es un plan muy deliberado. Y fíjate los requisitos para el tercer eslabón. Que no vale cualquiera. No, para nada. Deben ser, por un lado, pistois, es decir, fieles, leales, gente en la que puedes confiar. Lógico. Pero eso no basta. También deben ser icanois, que significa competentes, aptos para la tarea. Ah, claro. No es suficiente con tener buenas intenciones. Se necesita la habilidad para comunicar el mensaje de forma clara, efectiva. Carácter y capacidad. Las dos cosas. Me parece fascinante esa idea de que la transmisión de conocimiento necesita una estrategia, no solo entusiasmo. Y para ilustrar esto, Pablo usa unas imágenes muy potentes. Sí, presenta 3 metáforas seguidas que son, pues, un curso intensivo sobre lo que significa el compromiso. El soldado, el atleta y el labrador. Empecemos con el soldado. La idea central es que no se enreda en los negocios de la vida. Pero esto puede ser un poco confuso. El propio Pablo fabricaba tiendas para ganarse la vida. Sí. ¿Dónde está la línea entre tener un trabajo y enredarse? Esa es la pregunta clave. Y la palabra griega aquí, empleketai, nos da la pista. No significa solo participar. Significa literalmente enredarse o quedar atrapado. La imagen que da el comentario es muy visual. Es la de un soldado en marcha al que los pliegues de su capa se le enredan en las armas. Y no puede moverse con libertad. Exacto. El problema no es tener una ocupación para pagar las facturas. El problema es cuando esa ocupación o cualquier otra cosa se convierte en una maraña que te distrae, que te roba el foco y te impide cumplir tu misión principal. ¿Que es agradar al que lo alistó? Justo. Es una cuestión de prioridades y de foco absoluto. Vale. Y después del soldado viene el atleta. El atleta. Y aquí la clave no es solo competir, es hacerlo legítimamente, siguiendo las reglas. Jugar limpio. Jugar limpio. No se puede ganar a cualquier precio. Esto apunta directamente a la integridad. En el ministerio o en cualquier servicio, la tentación de tomar atajos, de dar golpes bajos para conseguir resultados, siempre está ahí. Y Pablo dice que eso no vale. Dice que la corona solo la recibe el que compite según las reglas. Y la tercera imagen es la del labrador. Esta parece que habla de algo un poco diferente. Introduce la idea del trabajo duro, constante, agotador.
El término que se usa, copionta, implica un esfuerzo que te lleva al límite de la fatiga. Es el trabajo menos glamuroso de los tres, ¿sabes? Sí, desde luego. Y aquí hay una interpretación muy interesante sobre la recompensa. El texto dice que el labrador debe ser el primero en participar de los frutos. Que suena a que es el primero que cobra, ¿no? Podría parecerlo, pero el análisis del texto sugiere algo más profundo. Que el primer fruto que recoge un labrador fiel no es necesariamente material. Entonces, ¿qué es? Es su propio crecimiento espiritual, la satisfacción de ver el resultado de su esfuerzo en la vida de otros. Antes de ver la cosecha externa, experimenta una cosecha interna. Qué bueno. Es increíble cómo estas tres imágenes, el soldado, el atleta y el labrador, construyen un único argumento potentísimo. Sí, sí. El servicio de verdad requiere una visión de túnel, renuncia a las distracciones, integridad total y un esfuerzo extenuante. Exacto. Es un llamado a una dedicación total. Bien, pero después de pintar este cuadro tan exigente, surge la pregunta, ¿por qué? Claro. ¿Cuál es la motivación para soportar todo eso? Pablo responde de inmediato. Es como si se anticipara a la pregunta de Timoteo. Le dice, acuérdate de Jesucristo. ¿El motor de todo? Ese es el motor. Pero no un Jesucristo genérico, es muy específico. Del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Y esa parte del linaje de David siempre me ha parecido un poco un añadido, como un detalle biográfico sin más. Pero parece que tiene más miga. Muchísima. No es un dato genealógico sin importancia. Al conectar estas dos ideas, Pablo está construyendo un puente conceptual brutal. A ver. Resucitado de entre los muertos, apunta a la idea de vivir con Cristo, a la victoria sobre la muerte. Vale. Pero del linaje de David, evoca todas las promesas mesiánicas de un reino, de un trono. Apunta a la idea de reinar con Cristo. ¡Ostras! O sea que le está diciendo, Timoteo, este sufrimiento, este esfuerzo de soldado, de atleta, de labrador, no es en vano. No es en vano. No es un callejón sin salida, es el campo de entrenamiento para tu futuro papel como parte de la realeza celestial. Exactamente. Eso lo cambia todo. Cambia por completo la perspectiva del sufrimiento, le da un propósito trascendente. Claro. Y para que no quede solo en teoría, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Dice, por este evangelio sufro, hasta el punto de estar encadenado como un malhechor. La palabra que usas es fuerte, ¿no? Fortísima. Cacurgos. No es un prisionero político, es un criminal común. Es el nivel más bajo de humillación. Pero justo desde ese pozo de humillación lanza una de las frases más desafiantes y triunfales de toda la carta. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Es espectacular. Es que es increíble. Pueden atar sus manos, meterlo en el calabozo más oscuro, pero no pueden encarcelar el mensaje. La verdad es soberanamente libre. Y su motivación para aguantarlo todo, dice él, es por causa de los elegidos. Para que otros puedan alcanzar esa misma salvación. Exacto. Su sufrimiento tiene un propósito redentor para los demás. Este nivel de convicción nos lleva a una sección que parece casi una canción, un credo que los primeros cristianos debían de conocer muy bien. Sí, los versículos del 11 al 13 tienen toda la pinta de ser un himno primitivo. Se introduce con la fórmula palabra fiel es esta. Que es como decir, puedes apostar tu vida a esto. Eso es. Y tiene 4 partes muy claras. La primera, si morimos con Él, también viviremos con Él. Que se refiere a... Probablemente a una decisión ya tomada, a la identificación total con Cristo, asumiendo que eso puede llevar al sufrimiento y la muerte. Una postura existencial, vale. La segunda, si soportamos, también reinaremos con Él. Esa es la promesa futura de la que hablábamos, la conexión con el linaje de David. Luego viene una advertencia. Sí, la tercera. Si le negaremos, Él también nos negará. Es una advertencia directa, sobria, sobre las consecuencias de la apostasía. Pero la cuarta línea es el ancla, ¿no? Es, para muchos, el ancla definitiva de la seguridad del creyente. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y esto es crucial. Es que nuestra seguridad no descansa en la perfección de nuestra fidelidad, que es frágil, es variable. Descansa en la perfección de la fidelidad de Dios, que está anclada en su propia naturaleza. No puede ser de otra manera. Dios no puede ser infiel a sus promesas, porque eso sería ir en contra de quién es Él. Es el máximo punto de seguridad. Y parece que Pablo dice, vale, como tenéis esta red de seguridad increíble, no tengáis miedo de hacer el trabajo duro de mantener la pureza doctrinal. Sí, el contraste es deliberado.
porque justo después de esto el tono cambia y se pone muy serio. Pasa de la máxima seguridad a la máxima responsabilidad. Advierte contra las contiendas sobre palabras, que describe como inútiles y que solo llevan a la catástrofe de los que escuchan. A la ruina espiritual. Exacto. Discusiones que no edifican, solo destruyen. Y frente a esa cháchara destructiva, presenta el ideal del obrero aprobado. El famoso versículo 15, el objetivo es presentarse ante Dios como dókimon. ¿Y eso qué es? Es una palabra que significa aprobado después de haber pasado una prueba rigurosa, como un metal purificado por fuego. No es un simple aprobado, es una calificación de excelente. ¿Y cómo se consigue esa calificación? Manejando con precisión la palabra de verdad. El verbo griego aquí es fascinante, ortotomeo. Suena algo técnico. Literalmente significa cortar en línea recta. La imagen es la de un cantero que corta un bloque de piedra con una precisión milimétrica, o un ingeniero que traza una calzada romana perfectamente recta. ¡Ah, qué buena imagen! La idea no es solo ser teológicamente correcto, sino presentar la verdad de una forma tan clara, tan directa y sin desvíos, que la gente no tenga excusa para perderse. Y nos da ejemplos concretos de gente que no estaba cortando recto. Mencionados, Himeneo y Fileto. Sí, y dice que su enseñanza se extendía como una gangrena. Es una imagen terrible. Y nos explica cuál era su error específico. Decían que la resurrección ya había sucedido. Espera, eso suena muy abstracto. ¿Por qué era tan peligroso? Porque no era un simple error de calendario teológico. Estaba conectado a una cosmovisión, el gnosticismo incipiente, que despreciaba profundamente el cuerpo y el mundo material. Claro. Para ellos, la única resurrección posible era una puramente espiritual o simbólica, algo que ocurría, por ejemplo, en el bautismo. Al negar una futura resurrección corporal, estaban arrancando de raíz la esperanza cristiana. Entiendo. No es un debate académico, ataca el corazón de la esperanza. Pero a pesar de estos ataques, Pablo afirma que el fundamento de Dios está firme. Y usa la imagen de un edificio, la iglesia, que tiene un sello de fundación con una doble inscripción, como las dos caras de una moneda. Y son inseparables. ¿Qué dicen esas inscripciones? La primera cara dice: el Señor conoce a los que son suyos. Esto habla de la soberanía de Dios, de la seguridad que viene de Él. Es un mensaje de consuelo. ¿Y la segunda cara? Reclamar la seguridad de la primera cara si no vives la responsabilidad de la segunda. Son un pack indivisible. Soberanía y responsabilidad, siempre juntas. Esto nos lleva a la última gran metáfora del capítulo. Una casa grande llena de todo tipo de utensilios. Sí, una casa grande que representa a la iglesia visible. Y en esta casa hay vasijas de oro y plata, para usos de honra, y también vasijas de madera y barro, para usos viles. Y la interpretación es que en la iglesia conviven creyentes genuinos y gente que solo lo aparenta. Esa es la interpretación más aceptada, sí. Entonces, la exhortación es a juzgar quién es de oro y quién de barro. No para nada. La exhortación es puramente personal. Le dice a Timoteo: si alguno se limpia de estas cosas... ¿De qué cosas? De las enseñanzas erróneas y de la influencia de los falsos maestros de los que acaba de hablar. La responsabilidad de cada uno es purificarse para poder ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor. O sea, no se trata de señalar a los demás, sino de asegurarse de que una misma está limpia y lista para ser usada. Exactamente. El capítulo termina con una serie de consejos muy prácticos, muy personales para Timoteo. El primero es: huye de las pasiones juveniles. Y aquí la interpretación es muy interesante. Nuestra mente se puede ir directamente a lo sexual, a la lujuria, pero en el contexto de la carta Es más amplio. es muy probable que se refiera a otras pasiones típicas de la gente joven, sobre todo de líderes jóvenes. La impaciencia, la arrogancia intelectual, la tendencia a discutir por todo, el amor por la polémica. El afán de novedades. Exacto, pasiones que arruinan un ministerio mucho más rápido que otras. Tiene mucho sentido. Y finalmente, traza el retrato robot del siervo del Señor ideal. Es un resumen brillante de carácter. Dice que no debe ser contencioso, sino epeón, una palabra griega que significa amable, gentil, con una suavidad que desarma. Aptos para enseñar, sufridos. Sí, aquí usa el término anexikakon, que es alguien que soporta el mal sin guardar rencor. Y, lo más importante, debe corregir con mansedumbre. Es curioso, porque acabamos de hablar de luchar contra el error doctrinal, y ahora dice que hay que corregir con mansedumbre. Porque el objetivo de la corrección no es ganar un debate u humillar al oponente.
Es algo mucho más elevado. El objetivo, dice el texto, es la esperanza de que Dios les conceda que se arrepientan. La palabra para arrepentimiento es metanoian, ¿no? ¿Sí? Que significa un cambio profundo de mentalidad. La corrección es un acto de rescate, no de guerra. El fin es que puedan escapar del lazo del diablo. Es un enfoque tan radicalmente distinto a cómo vemos los desacuerdos hoy, sobre todo en Internet, donde el objetivo parece ser aniquilar al contrario, no rescatarlo. Totalmente. Bueno, hemos recorrido un capítulo increíblemente denso, lleno de metáforas sobre el coste del servicio y advertencias muy serias sobre la pureza de la verdad. Si tuvieras que destilarlo, ¿con qué nos quedamos? Pues creo que todo el capítulo se mueve en una tensión fascinante. Por un lado, una llamada constante y casi abrumadora a la responsabilidad humana. Esfuérzate, compite, trabaja, huye, límpiate. Es un listón altísimo. Pero por otro lado, la seguridad última del creyente nunca descansa en su propio desempeño, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios. Él permanece fiel, el fundamento está firme. El Señor conoce a los suyos. Es esta danza constante entre nuestro esfuerzo total y la gracia soberana de Dios que lo sostiene todo. Y esa idea de transmitir una doctrina incorrupta resuena con mucha fuerza hoy. El texto nos deja con una pregunta final muy provocadora. En nuestra época de sobrecarga informativa, de opiniones que se gritan como verdades absolutas. Y de debates que a menudo solo generan ruina. Exacto. ¿Qué significa hoy cortar una línea recta con la verdad? ¿Cómo nos aseguramos de que el mensaje que transmitimos, sea cual sea nuestro campo, no solo es fiel a los hechos, sino que también es útil, que construye en vez de destruir, que busca rescatar en vez de simplemente ganar la discusión?